días, siendo las 9:15 del jueves 24 de abril de 2025. Se constituye presencialmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la Sala de Audiencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, DIROSPEC, PNP-ATE, del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, presidido por quien habla, José Neira Flores, e integrado por el señor Juez Supremo Iván Guerrero López y la señora Jueza Suprema Norma Carvajal Chávez, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 39-2022-53, seguida contra los señores José Castillo Terrones, Bexy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, acusados en calidad de coautores del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado, asimismo contra José Castillo Terrones como autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado, y por el delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública, en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal, en agravio de la sociedad. Para efectos de garantizar la publicidad, están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, también pueden ingresar los familiares de los señores procesados que estos indiquen. Cedo la dirección de debate a la señora magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a proceder a la acreditación de las partes. Por el Ministerio Público. Disculpen la atingencia, el número de sesión no se dio cuenta. Ya, ahora lo vamos a indicar, señorita, ¿ya? Por el Ministerio Público. Bien, muy buenos días, señores jueces supremos, colegas presentes. Por el Ministerio Público, Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Muchas gracias. Es la sesión número 18. Señor fiscal. Buenos días, señores jueces supremos y a todos los sujetos procesales concurrentes. José Carlos Quiquio Flores, fiscal adjunto provincial, adscrito al despacho fiscal supremo antes mencionado, en calidad de interconsulta. Gracias. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Buenos días, señores magistrados y demás partes procesales presentes. En representación de la Procuraduría General del Estado, constituidos como actor civil, se hace presente el letrado Diego Antonio Tapia Zúñiga. Gracias. Buenos días con todos los señores jueces supremos y las partes procesales presentes en esta sesión de audiencia. El abogado Víctor Rommel Chumbitaz, en calidad de interconsulta por parte de la Procuraduría General del Estado. Gracias. Por la defensa del señor Torres Vázquez. Muy buenos días, señor presidente y señores jueces supremos y presentes a toda en esta sala, el abogado Caseli Moisés Suero Román con colegiatura 66204 y los demás datos que ya obran en autos. Gracias. Señor Torres Vázquez. Señor presidente, magistrada, magistrado, Aníbal Torres Vázquez, DNI 0610-5850. Gracias. Por la defensa del señor Lozada. Muy buenos días, señores jueces, señorita directora de debates, partes presentes. En defensa del ciudadano Manuel Lozada Morales, quien habla, Catherine La Madrid Hermosa, identificada con colegiatura 87687 del Colegio de Abogados de Lima, y demás datos ya consignados, se encuentra conectado de forma virtual y se va a pasar a acreditar la defensa conjunta. Gracias. Gracias. Muy buenos días, señor presidente, miembro de este colegiado supremo. Quien les saluda es el letrado Ramírez Carvajal Roy Remer, abogado defensor del señor Manuel Elías Lozada, en calidad de interconsulto, y con los demás datos consignados por la doctora que me antecedió. Muchas gracias. Gracias. Señor Lozada, buenos días. Buenos días, señorita magistrada, buenos días, señores magistrados, buenos días con todos. Manuel Elías Lozada Morales, con DNI 1804-6851 y demás datos ya consignados. Gracias. Por la defensa del señor Venero Mellado. Buenos días a todo el Colegiado Supremo y a todos los presentes. Soy el abogado David Cerruto López, con registro en el Colegio de Abogados del Callao, número 7535. Y los demás datos ya se encuentran en autos. Gracias. Señor Venero Mellado. Buenos días, señores jueces supremos. Por esta, Justo Jesús Venero Mellado, identificado con DNI 2396-3508 y demás autos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Gracias.
Por la defensa de la señorita Chávez Chino. Gracias, señora directora de debates. Abogado Luis Roberto Barranzuela Vite, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, número 29929, y con los demás datos ya consignados en este plenario. Se encuentra también presente virtualmente el doctor Raúl Martín Noblecía Olaechea. Doctor Noblecilla, buenos días. Buenos días, a través de la presidencia saludo a todos los presentes. Mi nombre es Raúl Martín Noblecilla Olaechea, con registro del Colegio de Abogados de Lima 41016 y todos los demás datos que ya obran en sesiones pasadas. Bien. ¿Está el doctor Romero Valdés? Buenos días, señores jueces superiores de este colegiado supremo, señor fiscal adjunto Supremo, señores abogados de la Procuraduría, colegas de la defensa, mi nombre es César Augusto Romero Valdés, en defensa conjunta de los letrados que anteceden mi palabra, a favor de la señorita Betsy Chávez Chino, con la que también se hace defensa conjunta en este juzgamiento. Y los datos ya en las sesiones de todas estas audiencias. Gracias. Gracias, señorita Chávez Chino. Muy buenos días, señores jueces supremos provisionales, igualmente el Ministerio Público y a todos los presentes. Betsy Betsabet Chávez Chino, con DNI 45746592 y demás datos ya consignados. Gracias. Por la defensa del señor Huerta Olivas. Buenos días, jueces supremos, integrantes del colegiado, representante del Ministerio Público, demás partes procesales. En defensa del ciudadano Huerta Olivas Willy Arturo, abogado Max Alessandro Castro Guamán, con registro 479 del Colegio de Abogados de Huancavelica, y para efectos de notificación ya consignados en la sesión al inicio de este juzgamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Huerta. Muy buenos días, señor presidente, señores jueces supremos, buenos días con todos en la presente sala. Willy Arturo Huerta Olivas, con número de DNI 444-26716 y demás datos consignados en inicio de este proceso. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado supremo, señorita directora de debates de este colegiado, a los representantes de la Fiscalía, representantes de la Procuraduría, colegas presentes y partes investigadas o procesadas en esta mañana, señor José Pedro Castillo Quiñones, presidente del Perú. En esta mañana acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público asignado por su despacho, y también vamos a presentar la dispensa por la no presencia de nuestro colega, el doctor Alejandro Astacia Vicente, dado que él se ha encontrado en horas de la madrugada en un operativo. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Bien, teniendo en consideración que el señor José Pedro Castillo Terrones ha sido renuente a acatar las disposiciones de este tribunal al momento de identificarse, se va a dejar constancia de su presencia. Bien, por la defensa, señorita el juez, señor... también para dejar constancia, señorita juez, que nosotros nos hemos acercado a conversar con el señor Castillo Terrones y él nos ha manifestado con respecto a su postura, que es que no acepta este juicio y al mismo tiempo, como efecto colateral, no acepta esta defensa. Pero, señorita juez, estamos en el momento de la presentación de las partes procesales o de las partes procesadas o los sujetos procesales. En este estadio nosotros no compartimos el criterio de que no se le haga la presentación al señor Castillo Terrones. Hay que tener en cuenta que nuestro Código Procesal Penal también tiene con respecto a las situaciones en las cuales las personas que forman parte del proceso podrían ser de alguna u otra manera por parte de su judicatura emplazados al momento de conversar o al momento de presentarse o al momento de ejercer su libertad de libre expresión. Frente a ello, señorita juez, nosotros solicitaríamos que su judicatura permita que el señor José Pedro Castillo Terrones ejerza su derecho a presentarse en esta audiencia. Traslado al Ministerio Público. Consideramos que la conducta reiterativa del acusado ha sido bastante evidente. Compartimos la posición adoptada por la sala. Bien.
El tribunal va a resolver.
Bien. Este tribunal precisó que ante los incumplimientos de las reglas de orden y disciplina en este tribunal, el acusado Castillo Terrones ha venido reiteradamente desobedeciéndolo. Por eso se dispuso que solamente se consignara su presencia al momento de la identificación. La defensa ha solicitado que se deje constancia de su presencia. Eso forma parte de la libertad de expresión. Sobre el particular, el tribunal va a emitir la siguiente decisión. Dado cuenta en audiencia pública, habiéndose constatado en la sesión de audiencia anterior, de fecha 21 de abril del 2025, el incumplimiento reiterado a las disposiciones de orden y respeto emanadas por este Supremo Tribunal por parte del acusado José Pedro Castillo Terrones, en el juicio oral seguido en su contra y otros por delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Considerando, primero, el artículo 14, inciso 3, parágrafo D del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, proclama el derecho de todo acusado a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. El derecho del acusado a estar presente en el acto del juicio oral puede inferirse inmediatamente del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Segundo, el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución reconoce el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. En concordancia con ello, el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal establece que toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto, entre otros, al derecho a ejercer su autodefensa material e intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y en las condiciones previstas por la ley. Tercero, el artículo 103 de la Constitución establece que dicha norma fundamental no ampara el abuso del derecho. En concordancia con ello, el artículo 2 del título preliminar del Código Civil regula que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. En ese sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que ningún derecho fundamental puede ser considerado ilimitado en su ejercicio. Antes bien, los límites que a estos se pueden establecer son intrínsecos, es decir, que se desprende de la naturaleza y configuración de este derecho, y extrínsecos que se derivan del ordenamiento jurídico cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. Cuarto, asimismo es necesario tener en cuenta que es un bien constitucional de necesario amparo la observancia plena del debido proceso, conforme así emana del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, en mérito al cual toda persona tiene derecho a cualquier tipo de procedimiento en el que se diluciden sus derechos, se brinde una solución oportuna y pertinente conforme a las instituciones procesales y legales correspondientes. Quinto, el numeral 1 del artículo 356 del Código Procesal Penal establece que en el juicio oral, como etapa principal del proceso, se desarrolla en estricta observancia del principio de inmediación e identidad física del juzgador y presencia física obligatoria del imputado y su defensor. Asimismo, la continuidad y regularidad del juzgamiento requiere de específicas disposiciones que garanticen el orden y respeto a los sujetos procesales para su efectivo desarrollo. Sexto, el numeral 1 del artículo 364 del Código Procesal Penal prevé que el Tribunal de Juzgamiento tiene potestad disciplinaria para mantener el orden y respeto en la sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el desarrollo del juicio, recayendo esta potestad sobre todos los que intervengan en la causa, siempre que impida la continuidad del juzgamiento. El numeral 3 del mismo artículo señala que cuando la expulsión recaiga sobre el acusado se dictará la decisión apropiada que garantice su derecho de defensa.
A su vez, el artículo 364, inciso 5 del mismo cuerpo de leyes, confiere al juez el poder discrecional para resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida continuación. Debemos también recordar lo que señala el Código de Ética del Abogado en su artículo 6, que señala como deberes fundamentales del abogado, inciso 1, actuar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez, eficacia y buena fe, así como el del honor y dignidad propios de la profesión. El inciso 3, cumplir oportuna y eficientemente los demás deberes y obligaciones profesionales establecidas en la ley y en las normas del Colegio de Abogados que pertenece. Artículo 7, obediencia a la ley. El abogado debe obedecer la ley, no debe inducir a otros a que la infrinjan. Artículo 58. El abogado debe aconsejar a su cliente que cumplan las órdenes de la autoridad, debiendo informarle sobre las consecuencias legales de incumplir los mandatos de la autoridad. En el supuesto que el cliente realice actos indebidos o actuaciones indecorosas, el abogado deberá exhortarle que rectifique y cese su inconducta. Finalmente, la Ley del Servicio de la Defensa Pública establece como deber del defensor público orientar al usuario en el ejercicio de su defensa material. H, observar en todo momento una conducta recta guiada por los principios de probidad, lealtad y buena fe. De la Ley del Servicio de la Defensa Pública. Asimismo, debe señalarse que el artículo 49 del reglamento normativo de este tribunal, del Tribunal Constitucional, aprobado mediante resolución administrativa 095/2004, establece que el tribunal puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función pública, que incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Civil. Las multas pueden ser de 10 a 50 unidades de referencia procesal. A su vez, el citado dispositivo del Código Objetivo establece que son deberes de las partes, abogados y apoderados, entre otros, a proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso. B, no actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales. C, abstenerse de usar expresiones descomedidas o agravantes en sus intervenciones. Y D, guardar el debido respeto al juez, a las partes y a los auxiliares de justicia. Estamos refiriéndonos a la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 1742-2010, caso Laurinda Yantoy Villegas. Finalmente, como lo sostuvo el Tribunal Supremo Español en su sentencia 355 del 2014, del 14 de abril, el órgano jurisdiccional tiene el poder disciplinario para conservar o restablecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al tribunal y a los demás poderes públicos, motivo por el que la actitud combativa, obstructiva, dilatoria del acusado que obstaculice el normal desenvolvimiento del juicio oral, incluso pese a los llamados al orden, justifican que se tomen las medidas disciplinarias necesarias. Ahora bien, es de verse que desde la primera sesión del presente juicio oral, esta Sala Penal Especial fijó, entre otras reglas procesales, el respeto al órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la sala de audiencias. Asimismo, se fijó como regla encontrarse prohibido de agraviar, interrumpir y abandonar la sala injustificadamente, lo cual se ha venido reiterando en las sesiones de audiencia. En la sesión de audiencia del día 4 de abril último, atendiendo las inconductas del acusado, al momento de solicitarse su identificación expresando calificativos que agravian la investidura del tribunal, se dispuso que se consigne solo su concurrencia en la sesión de audiencia, ante lo cual su abogado defensor planteó recurso de reposición, alegando que se le informe qué disposición legal facultaba al tribunal a que solo se consigne su presencia en el juicio. Se declaró infundada dicha articulación. Se ordenó se le informe directamente al acusado su derecho a identificarse como lo hacen los demás acusados, limitándose al objeto del momento procesal.
Pese a ello, en la sesión de audiencia del día 22 de abril último, al requerirse la identificación al acusado Castillo Terrones, una vez más ha incumplido las disposiciones de orden y respeto emanados por este Supremo Tribunal, concretamente señalando a la directora de debates que iba a formular una acusación constitucional, entre otros términos. Patrón de conducta que ha sido reiterativo. En ese orden de ideas ha sido necesario dictar las medidas disciplinarias indispensables para la continuidad y persecución regular del juicio. Es cierto que todo acusado tiene derecho a estar presente en el juicio y a su defensa material, pero este derecho no es absoluto y no puede ejercerse de manera arbitraria, ni ampara estrategias que contravienen los principios de buena fe, probidad, respeto al tribunal y orden en la sala de audiencias, y que tienen por fin obstaculizar el desarrollo normal del mismo. Este tribunal, representado por la Dirección de Debates, ha venido conduciendo el juicio con estricto respeto al debido proceso, el derecho de las partes en general y la defensa de los acusados en particular, ponderando todos los derechos convergentes y adoptando la solución pertinente para la vigencia de los principios estructurales que informan el proceso penal. Por ello se ha dispuesto que al momento que corresponda a la identificación del acusado Castillo Terrones se consigne su concurrencia, lo cual no coacta el ejercicio de su defensa material en el momento procesal oportuno. Se debe disponer además que el abogado defensor instruya a su patrocinado sobre sus derechos y deberes en el juicio, como las consecuencias legales del incumplimiento de los mandatos de la autoridad, así como orientarlo sobre el ejercicio de su defensa material en el supuesto que el cliente realice actos indebidos o actuaciones indecorosas. El abogado deberá exhortarle que rectifique y cese su conducta. Por estas razones se resuelve declarar infundada la petición de la defensa, precisando que ello no coacta el derecho a efectuar la defensa material del acusado en el momento procesal oportuno, en el marco de los precitados principios. Disponer que el abogado defensor instruya a su patrocinado sobre sus derechos y deberes en el juicio, sobre las consecuencias legales de incumplir los mandatos de la autoridad, así como orientarlo sobre el ejercicio de su defensa material. En el supuesto que el cliente realice actos indebidos o actuaciones indecorosas, el abogado debe exhortarle que rectifique y cese su inconducta. Es la decisión del tribunal. Muchísimas gracias, señores y señores jueces. Escuchaba atentamente la resolución emitida. Con respecto a ello, vamos a plantear un recurso de reposición al respecto, formulando que el agravio que se nos realiza es de carácter procesal y también de carácter material o de carácter de derecho judicando. Señores jueces, ¿por qué razones esta defensa pública asumió esta defensa? Una vez más, lo repetimos, el día 11 de marzo del año 2025. En dicha audiencia se nos reasignó, porque venía ya por asignación a otro abogado defensor. Todas las oportunidades que nosotros hemos tenido de poder acercarnos al señor Pedro Castillo Terrones han sido negadas en ese extremo. No se nos permite dirigirle ningún tipo de informe. El señor nos menciona que no acepta el juicio y por efecto no acepta la defensa pública. Una vez más nos encontramos frente a una situación en la cual su judicatura nos exige informarle al cliente con respecto a sus derechos. Ustedes claramente se lo están instruyendo en este estadio. Hay que tener en cuenta que somos una defensa asignada por su judicatura. Si bien es cierto, eso no media que nosotros podamos acercarnos al señor a solicitarle que nos escuche, pero es claro y es también presencialmente por parte de ustedes, cada vez que uno se le quiere manifestar con respecto a sus derechos o con respecto a este proceso, el señor Pedro Castillo es renuente en ese extremo y en todos los extremos. Señores jueces, en ese caso se nos está diciendo que nosotros, de acuerdo al Código de Ética y de acuerdo al Código de las reglas de lo que es el ejercicio de la defensa, nosotros debemos informarle. Y es bueno, ustedes lo acaban de hacer, hacemos eco de lo que ustedes acaban de manifestar hacia el señor Pedro Castillo Terrones. Ustedes nos brindan la oportunidad, dado que estamos a través de ustedes asignados al señor Pedro Castillo Terrones, y lo mismo que ustedes acaban de informar, en este momento también se lo repetimos, dado que ustedes le acaban de informar. A través de ustedes
nos adherimos a lo que ustedes nos acaban de decir con respecto a los derechos y deberes del ciudadano dentro de un proceso. En este momento nos dirigimos al señor Pedro Castillo Terrones, que no acepta nuestra defensa, que no acepta al defensor público, pero en ese extremo sí, lo que ustedes han manifestado, hacemos eco con respecto a sus deberes y derechos. Con respecto, señores jueces, a que el señor Pedro Castillo Terrones el día de hoy no ejerza su derecho a presentarse. Se nos ha informado los derechos constitucionales, derechos convencionales, los derechos ya emitidos por distintos órganos, sobre todo con respecto a lo que él, dentro de este proceso, ha venido de alguna u otra manera, de acuerdo a la postura, que viene infringiendo de alguna u otra manera hacia las partes que ustedes representan. Nosotros en ese extremo, señores jueces, encontramos que la fecha del día 22 de octubre, el señor Castillo Terrones hizo una manifestación con respecto a un derecho de comunicar, no a comunicar sobre un dato, sobre un hecho que él quiere realizar. Eso me parece que está dentro de el derecho de informar también, ¿no?, lo que él desea hacer con respecto a este proceso. Con respecto a lo que el señor Pedro Castillo realizó anteriormente, si bien es cierto, sus judicaturas sí tienen el deber en estos casos, ¿no?, de ejercer lo que es comunicarle al señor Pedro Castillo Terrones. Pero hay que tener en cuenta que primero se le debe apercibir, es decir, el apercibimiento es uno de los conductos regulares en los cuales se le comunica al usuario con respecto a el ejercicio de sus derechos. El apercibimiento, nosotros que hemos estado aquí presentes durante ese proceso, no se le ha escuchado. Que ustedes hayan manifestado que le van a ejercer algún tipo de multa, que ustedes van a ejercer algún tipo de sanción con respecto al artículo 364, en el caso que él continúe o en el caso que de manera inmediata él realice este acto de comunicarles a ustedes o de generar algún tipo que que su judicatura, que su colegiado se sienta agraviado. Entonces, ese apercibimiento es importante comunicarle porque ustedes tienen el poder de dirección. Ustedes son los directores de este proceso, ustedes tienen el poder discrecional de imponer disciplina, no solamente al señor Pedro Castillo Terrones, sino también a nosotros los abogados. Ese apercibimiento es importante dentro de este proceso, para que todas las personas aquí presentes sepamos, si es que no entendemos, que en el caso que realicemos en un acto posterior, ya nuestra conducta va a ser sancionada, entonces, o amonestada. Frente a ello, señores jueces, nosotros decidamos que en ese extremo, ante no la existencia del apercibimiento hacia el señor José Castillo Terrones, solicitamos que se le aperciba primero y posteriormente, si en caso su judicatura va a emitir algún tipo de sanción, ya esto sea bajo esas condiciones. Eso es todo, señor juez. Traslado al Ministerio Público. Bien. Observamos en el recurso trazado por la defensa técnica que no ha hecho una disquisición hermenéutica entre lo que viene a ser los derechos que le corresponde a un imputado dentro del escenario de un juicio oral, es decir, el deber de guardar el respeto a su judicatura. No ha establecido el agravio, solamente se ha limitado a establecer de manera sumaria de que se le debe realizar el apercibimiento. Sin embargo, conforme lo establece el artículo 384 del Código Procesal Penal, establece deberes bajo el principio de legalidad que deben ser acuñados y establecidos por la defensa, cualquiera sea la condición de esta. Consideramos muy acertadamente que también no ha establecido de qué manera se le está restringiendo el derecho de defensa. Desde la sentencia de la Corte Interamericana del caso Ruano Torres establece de que el derecho a la defensa no es de carácter ilimitado. Por el contrario, se establece límites
como cualquier otro derecho fundamental en un Estado constitucional de derecho. Consideramos que el deber y el apercibimiento, tomando en consideración la facultad disciplinaria que establece el artículo 364 del Código Procesal Penal, habilita sin necesidad del apercibimiento que ha esbozado la defensa técnica. ¿Por qué razón? Por las razones que ustedes han esgrimido en la resolución. La conducta ha sido reiterativa y es evidente con las sesiones que se ha verificado y lo ha consignado. Por esas consideraciones, el Ministerio Público considera muy respetuosamente que se debe desestimar el recurso trazado por la defensa técnica. Señores jueces, esta defensa va a recurrir al iura novi curia. Si bien es cierto, nos encontramos dentro de un proceso oral, está representando ya los articulados. Ustedes conocen prácticamente la defensa, presenta el hecho sobre la base que ustedes han manifestado. Bien. Y solicitamos que El tribunal va a resolver.
Bien, el tribunal va a adoptar la decisión correspondiente. El abogado defensor del acusado Castillo Terrones ha planteado reposición respecto de la resolución dictada por el tribunal. Ha señalado de que en este caso él ha asumido la defensa de su patrocinado por disposición del tribunal y como es evidente, él mismo ha manifestado que no acepta la defensa pública ni tampoco acepta el juicio. En ese sentido, él se ha acercado para que le escuche sin éxito. Pero respecto de los derechos y deberes del procesado, así como de las obligaciones de los abogados, él hace eco respecto de lo que el tribunal ha indicado y que también lo ha escuchado su patrocinado, y sobre ello se adhiere y acepta. Pero considera que lo acontecido el día 22 de abril constituye un derecho del procesado de comunicar algo que quiere expresar y por tanto no se le ha percibido previamente sobre ello y considera de que las sanciones deben tener una gradualidad y debe primero apercibírsela. Al correrse traslado al Ministerio Público ha señalado que la Judicatura ha expresado cuáles son los deberes y derechos de los abogados y de los procesados en un juicio. Y además, ello se encuentra avalado por lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal. Además, que ningún derecho, ni el de defensa, es ilimitado, tiene límites y el tribunal tiene facultad disciplinaria. El abogado no ha indicado concretamente cuál es el agravio que se le ha causado. Sobre el tema debemos señalar que la reposición, según lo dispone el artículo 415, importa que el juez examine nuevamente su decisión. En el caso, la decisión ha sido dictada teniendo en cuenta las inconductas reiteradas del acusado Castillo Terrones, que se reflejan en las incidencias objetivas acontecidas en las sesiones de audiencia y tiene el respaldo legal y constitucional al cual se ha hecho alusión en la resolución contra la cual se interpone la reposición. Ahora, respecto de lo que señala el abogado, que la expresión del acusado es su derecho a comunicar a la comunidad algo que desee expresar, esto, de acuerdo a cómo ha acontecido, no lo es. Representa una amenaza a la imparcialidad del tribunal. Y respecto de que los apercibimientos no han sido gradual, tampoco se condice con los hechos. Las reglas han sido expresadas, incluso en anterior sesión del 4 de abril, ya también se le impuso la misma medida, la cual ha venido desobedeciendo. Como reiteramos, ningún derecho es absoluto. Ello no riñe con su derecho, el derecho del señor Castillo Terrones a ser oído en juicio y a declarar formalmente y a su derecho a su autodefensa, en el modo y forma de ley. Respecto al marco legal de la imputación y en el marco de los principios que regulan un proceso penal. Debe recordarse también que los abogados deben actuar con buena fe y probidad procesal y no pueden avalar conductas procesales. Bien, en ese sentido se declara infundada la reposición planteada. Continuamos con el juicio. Corresponde las testimoniales. ¿Con quién comenzamos? Señorita juez, solamente para que deje constancia, los apercibimientos entonces ya fueron realizados al señor Pedro Castillo y también a la defensa, ¿correcto? Eso, por favor, en la resolución no se nos ha manifestado. Se ha dicho nada más que se ha venido reiterando una conducta y que al inicio del juicio se plantearon. Se deja constancia de lo que usted está diciendo. Muchísimas gracias. Señora directora de debates, con su venia, para informar que en la fecha han concurrido a la audiencia los testigos Manuel Eduardo Larrea Sánchez, Félix Inocente Chero Medina, Óscar Miguel Sáenz Fajardo, Willy Nelson Pintado Cubas y Juliana Michelle Arguedas Pérez. Falta el tercero legitimado. Disculpe.
Señora magistrada. Sí, señor Fernández Ramos. Sí, muy buenos días, Sí, señor juez por supremo. favor, acredítese. Muy buenos días con todos los presentes. José Luis Fernández Ramos, con registro de colegiatura 419 de Colegio de Abogados de Moquegua, abogado de la señora Mamani Molinero, y con los demás datos consignados en audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias. La señora Celestina Mamani Molinero. Buenos días con todos. Mi nombre es Celestina Mamani Molinero, un número 0066 7051. Gracias. Gracias, señora. La defensora pública. Muchas gracias, señora magistrada. Salico Tormatito, Defensa Pública, participando en la presente audiencia como defensa necesaria. Gracias. Bien, damos por válidamente instalada este juicio. Bien, están presentes los 4 testigos. Bien, vamos a seguir el orden en el que están en el auto de enjuiciamiento. Que pase el señor Larrea Sánchez. Buenos días, señor Larrea. Usted ha sido citado como testigo en este juicio. Vamos a tomarle sus generales de ley. Sus nombres y apellidos completos. Lugar y fecha de nacimiento. Lima. ¿Su nombre de Sí, nuevo? Manuel Eduardo Larrea Sánchez. Su fecha y lugar de nacimiento. 9 de marzo de 1972. Nacionalidad. Peruano. Edad. 53 años. Su profesión o ocupación actual. Abogado. Su estado civil. Soltero. ¿Puede brindar su domicilio o al interno? Interno. Bien, ¿profesa usted alguna religión? Católico. Bien, le voy a mencionar el nombre de algunas personas. Usted me indica si tiene algún vínculo de parentesco, afinidad o enemistad con ellos. José Pedro Castillo Terrones. No. Willy Arturo Huerta Olivas. No. Bexy Betsabet Chávez Chino. No. Justo Jesús Venero Mellado. No. Manuel Elías Lozada Morales. No. Aníbal Torres Vázquez. No. Bien. Además, le hacemos saber que usted tiene derecho a no ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. Bien. Usted va a ser interrogado. Si oye la palabra objeción, no responda hasta que el tribunal resuelva, ¿no? Si no entiende algo, lo hace saber. Okay. Póngase de pie para tomarle el juramento de ley. Bien, ¿jura usted decir la verdad respecto de lo que se le pregunte? Sí, juro. Bien, de lo contrario puede incurrir usted en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Tome asiento. Bien, el señor Larrea Sánchez ha sido ofrecido por la defensa del señor Aníbal Torres. Bien, puede iniciar usted el interrogatorio, señor abogado. Muchas gracias, señora magistrada. Señor Manuel Eduardo Larrea Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Le voy a formular preguntas debido a que la Fiscalía imputa al señor Aníbal Torres que el día 7 de diciembre del 2022, en horas de la mañana, se habría reunido con determinadas Objeción, personas. señorita juez Señor supremo, abogado. tiene que proceder al interrogatorio. Preguntas, por favor. ¿Dónde Es un labora? interrogatorio directo. Sí. ¿Cómo, cuándo, por qué? Sí. ¿Dónde labora actualmente? En la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Desde cuándo empezó a trabajar en dicha institución? El 1 de julio. ¿En qué
institución laboró usted en diciembre del 2022? En diciembre estaba en la PCM, si no, sí. ¿Dijo en la PCM? Sí, gracias. A ver. ¿Dijo en la PCM? Sí. Okay. Díganos, ¿qué cargo ocupó en la PCM, ya que usted ha señalado que trabajó ahí? ¿Desde cuándo y hasta qué fecha trabajó en la PCM? Bueno, estuve de febrero del 22 hasta 7 de diciembre, ¿no? Sí. Hasta el 7 de diciembre. Bien, entonces, de acuerdo a su respuesta, vamos a centrarnos en el día 7 de diciembre del 2022. Díganos, ¿a qué hora ingresó a laborar el día 7 de diciembre del 2022 a la PCM? Yo siempre entraba al promedio 8 de la mañana. 8 de la mañana. Sí. Ya. ¿Puede explicar cómo registraba sus ingresos a las oficinas de la PCM? No, el ingreso lo hacían en seguridad, en la puerta. En la puerta. ¿Era en un cuaderno? ¿Era por huella biométrica? No, porque los funcionarios no marcamos ingreso con huella, pero sí nos registran la persona de control. Sí. ¿En un cuaderno podría ser? Sí. Ah, ok. El día 7 de diciembre del 2022, usted se dirigió a su despacho, ¿verdad? Sí. Ya. Después, ¿puede explicarnos o decirnos si se dirigió a la oficina del jefe de asesores de la PCM? Objeción, pregunta sugestiva. Dada, sugestiva. Ok, bien. Díganos, después de ingresar a la PCM, ¿se dirigió a alguna oficina de la PCM? No, a mi oficina. A la oficina. ¿Hasta qué hora permaneció en su oficina? Más o menos la 1 de la tarde, aproximadamente. Sí. Bien. ¿Puede explicarnos usted y hacer ya, señora magistrada, conforme la norma lo permite, aquí ha estado también el señor Eduardo Puelles y el señor Ceballos, donde han declarado que justamente… Objeción, no puede introducir declaraciones de usted. testigos No. que han declarado, sino tiene que proceder al interrogatorio. Pregúntele lo que corresponda. Ok, señor magistrado. Díganos, ¿en algún momento usted se dirigió a la oficina de asesores de la PCM? No, a mi oficina nomás. A su oficina nada más. Ya. Usted, díganos, ¿el día 7 de diciembre se reunió con el señor Aníbal Torres? Objeción, pregunta sugestiva. ¿No ha señalado en ningún momento el testigo sobre esa reunión? Ya respondió, señora magistrada, pero sí. Ya, pero le recomiendo, señor abogado. En todo caso, ¿qué hizo cronológicamente ese día? ¿No? Exacto. Pregúntele para que les precise. ¿Qué hizo cronológicamente el día 7 de diciembre hasta la 1 de la tarde, que aproximadamente se retiró? Todo lo que hizo usted. Ok. Bueno, como todos los días llegué, ese es el horario de ingreso. Estuve en mi oficina con asesores, trabajando como cualquier día, hasta que, bueno, en la oficina hay un televisor, ¿no? Hasta que, bueno, como todo el mundo, vi el mensaje que estaba pasando en ese momento, y bueno, lo que hice es automáticamente hacer mi carta de renuncia, presentar mi carta y me retiré. Eso es lo que pasó. ¿Usted puede decirnos los nombres de los asesores con que estuvo reunido ese día? Sí, estaba con el secretario general de ese momento, estábamos en la oficina cuando salió el mensaje. Carlos Cabañaro era el secretario general. Había un asesor que no recuerdo su apellido, pero que trabajaba en la PCM. Ahorita no me acuerdo el apellido porque ya ha pasado varios años, ¿no? Más de un año. ¿Puede decirnos desde qué hora estuvo reunidos con Carlos Cabañaros?
Y promedio de las 11, ¿no? Más o menos, hasta que salió el mensaje. Hemos estado en la oficina. ¿Puede explicarnos qué hizo desde que ingresó o qué actividades realizó en su despacho hasta las 11 de la mañana? Sí, leyendo mis expedientes, ¿no? Tenía expedientes trabajando, ¿no? ¿Puede explicarnos si usted vio alguna reunión ese día? Objeción. En ningún momento el testigo ha mencionado sobre alguna reunión. Está introduciendo datos al momento del interrogatorio. Dada la objeción. Sí. Eso sería todo, señor magistrado. ¿El Ministerio Público alguna pregunta? Ninguna. ¿La Procuraduría Pública? Ninguna, doctora. Bien. La defensa del señor Lozada. Ninguna pregunta, señorita magistrada. Gracias. Del señor Venero. Ninguna, señoría. La defensa de la señorita Chávez Chino. Ninguna pregunta, señora magistrada. Huerta Olivas. Ninguna pregunta, señorita Del magistrada. señor Castillo Terrones. Ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien. Ha concluido su interrogatorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días, señor. Usted ha sido ofrecido como testigo en este juicio. Vamos a tomarle sus generales de ley. ¿Sus nombres y apellidos completos?